Vamos a hablar hoy de parecias del sexto y parecias del cuarto par, en realidad parece el cuarto nervio. Soy el doctor Adolfo Güemes, hago oftalmología pediátrica y neurooftalmología, trabajo en consultorios oftalmológicos. Vamos a compartir pantalla. Entonces vamos a hablar de clasificación, vamos a hablar del diagnóstico, del tratamiento y después vamos a mostrar unos casos clínicos como para tener como ejemplo de lo que hemos conversado. La paresia del cuarto nervio es la causa más común del estrabismo vertical adquirido. La congénita puede ser común la DVD, que es una desviación vertical disociada presente en las esotropias congénitas o en los trastornos binoculares de los primeros meses de vida, pero estamos hablando de la parte adquirida y por lejos la más común es la paresia del cuarto nervio. Es más común inclusive que la desviación vertical producida por trauma de fractura de piso, etc. El mismo traumatismo es una causa que produce también muchas veces la paresia del cuarto par. Las características de la paresia del cuarto par es que produce una hiperfunción del antagonista, o sea que si el cuarto par que inerva el oblicuo superior produce una paresia, el antagonista es el oblicuo inferior. Entonces, al estar los músculos siempre funcionan equilibrados, si el oblicuo superior está débil, flojo o hipofuncionante, el oblicuo inferior, al tener menos oposición, va a estar hiperfuncionante. Va a haber una diplopia o mayor desviación en la posición contraria a la del músculo parético. Por ejemplo, si yo tengo una paresia del oblicuo superior del ojo izquierdo, cuando yo mire a la derecha va a aumentar la desviación. Va a tener una exciclotorsión, ya que el músculo oblicuo superior es inciclotorsor. Por lo tanto, si la inciclotorsión está parética, entonces va a predominar la contraria, la exciclotorsión del oblicuo inferior. Ambos oblicuos, como les dije, trabajan bien en equilibrio uno con el otro. Y va a tener un tortícolis, es una posición compensadora hacia el hombro opuesto al del oblicuo afectado. Si tengo una paresia del oblicuo inferior izquierdo, voy a tener la cabeza hacia el hombro derecho. Acá vemos distintos ejemplos donde se ve en la foto de arriba un infante con una hiperfunción de oblicuo inferior, que vemos que el ojo está levantado más hacia arriba, que tiene un tortícolis hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo, cuando la paresia es del lado derecho, y vemos que una manera de saber la exciclotorsión o la inciclotorsión es, normalmente sabemos que la fovea va a estar a la altura, como marca este gráfico, del tercio inferior de la papila o del disco óptico. Y cuando hay una enciclotorsión, vamos a ver que la fovea está más arriba, y cuando hay una exciclotorsión, la fovea va a estar más abajo de la papila. Y esa es la manera de saber objetivamente, mirando una retinografía, si hay una exciclotorsión o si hay una enciclotorsión. ¿Cómo sabemos si la paresia del oblicuo superior es congénita o es adquirida? Siempre es importante en el examen clínico de cualquier paciente que veamos, verle la cara mientras uno va haciendo el interrogatorio. Y una característica muy común en la paresia del oblicuo superior congénita es la simetría facial. Si ven acá esta foto, van a ver que el ojo izquierdo de esta paciente se ve más alto. Y fíjense el malar o el cachete, podríamos decir, del lado izquierdo, que es diferente, más plano, más, como podríamos decir, más delgado, más adelgazado que la del ojo derecho, que si uno hace una división por la mitad, vamos a ver que tiene como más regordete, es el lado derecho. Y otra manera de saber si es congénita es mirando fotos previas, ya sea el registro, la licencia de conducir o fotos antiguas que tengan de la infancia, donde vamos a ver o tenemos que buscar a ver si hay una posición de la cabeza con un tilt o una inclinación hacia alguno de los hombros. Y otro punto es saber si la paresia, una vez que la diagnosticamos, es unilateral o es bilateral, ya que si uno hace una cirugía para tratar a estos pacientes, lo que puede ocurrir si es una bilateral y no nos dimos cuenta, no lo sabíamos, va a invertirse la desviación vertical y va a aparecer el otro ojo con una desviación vertical. Hay algunos signos que ayudan a saber si esta paresia puede ser
de un solo ojo o de los dos asimétrica. Uno es el salto abrupto de la posición de la aducción a la posición primaria, lo llama de step, el escalón. Por ejemplo, si yo tengo una paresia del oblicuo del ojo izquierdo que mirando en la posición contraria tiene 30 dioptrías de desviación, pero cuando mira al frente tiene 0, ese salto tan grande de mirar en la posición contraria a mirar al frente nos da a la pauta de que esto puede ser una desviación bilateral enmascarada. El otro punto es la inversión de la desviación en la dirección opuesta, o sea, quiere decir que yo tengo una paresia izquierda y en la mirada a la izquierda, a la derecha aumenta la desviación, en la mirada a la izquierda se invierte. Eso habla de que puede ser también bilateral enmascarada. La disotropía en B, o sea que en la mirada abajo tenga más esotropia o directamente tenga esotropia y en la mirada arriba no, o que tenga exotropia. Y el otro punto es la exciclotorsión, que vimos también que se puede mirar de manera objetiva a través de una retinografía, una foto, o viéndolo con el oftalmoscopio indirecto, o la otra manera es haciendo un test subjetivo del doble Maddox, que es un estudio subjetivo donde le pedimos al paciente con 2 vidrios con las varillas rojas y blancas, mirando un punto en el proyector, que alinee ambas líneas que el paciente está viendo de forma paralela. Cuando el paciente lo alinea y quedan de forma no paralela, vamos a ver que eso mide exactamente cuántos grados de exciclotorsión tiene. Este paciente en esta foto vemos que el filtro rojo está a 90 grados y el blanco está a 75, o sea que tiene 15 grados de exciclotorsión. Si fuera de inciclotorsión, estaría hacia 105 grados o hacia el otro lado. Entonces acá estamos hablando de una exciclotorsión mayor a 5 grados, por lo tanto también nos haría pensar en que la paresia del oblicuo es de los dos y no solamente de uno. ¿Cuál es la causa más común, digamos, de adquirida? Es el trauma. La adquirida por lejos la más común es el trauma. Suele ser bilateral. Este es un paciente que había sido boxeador, había recibido muchos traumatismos craneoencefálicos y generalmente también suele ser bilateral, cuando es traumática, ya que vamos a ver que está muy cerca el fascículo del oblicuo superior a nivel del mesencéfalo, por lo tanto, cuando se lesiona suele ser en ambos fascículos. Y también es más común que cuando es adquirida por ser bilateral haya mayor exciclotorsión. Hay que tener en cuenta que la neuroanatomía muestra que dentro del mesencéfalo puede estar cerca del complejo simpático, por lo tanto una lesión a ese nivel nos va a dar también un síndrome de Horner. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que una paresia ante traumas mínimos de un cuarto par o algo que no sea significativo, hay que buscar otros signos neurológicos, ya que han habido muchos casos de diplopias o paresias del oblicuo superior por traumatismos mínimos que se habían tenido en cuenta como que era causa de la paresia y sin embargo había tumores o alguna otra enfermedad en esas situaciones. Por lo tanto, siempre el interrogatorio es importante para saber cuál fue la intensidad de ese traumatismo y ver si justifica o no en esos casos ya entonces pedir neuroimágenes o evaluaciones neurológicas. Para uno decir que es de origen microvascular por diabetes, la paresia siempre tiene que ser mononeuronal. Si es una paresia del cuarto y del sexto, donde el ojo está para adentro, nunca se es de origen microvascular por diabetes. Entonces, para decir que es de origen microvascular, asegurarse que la desviación está producida por solo un par craneal. ¿Cómo voy a diagnosticar que es el oblicuo superior de cuál ojo? Esto es el famoso three-step test o 3 pasos que describió Marshall Parks en la década del 50, donde lo que se hace es simplemente mirar cuál ojo está más alto en posición primaria. Ahí se diagnostican cuáles son los posibles músculos. Si el ojo derecho está más alto, evidentemente el problema es o en el recto inferior del ojo derecho o en el oblicuo superior del ojo derecho. Después lo hace mirar hacia la izquierda y hacia la derecha. En ese caso vemos cuáles son los músculos que actúan en la mirada de izquierda y cuáles son los músculos que actúan en la mirada a la derecha. Y por último, se lo inclina hacia el hombro izquierdo o hacia el hombro derecho para ver
entonces, el cual actúa en la mirada a la izquierda y en la inclinación hacia la izquierda y hacia la derecha, y ahí nos va a dar definitivamente cuál es el músculo afectado. Vemos acá en esta foto este paciente que tiene una inclinación hacia la izquierda que le aumenta la desviación vertical en esa posición, o sea que probablemente acá sea el oblicuo superior del ojo derecho el que está afectado. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Estamos hablando de las desviaciones verticales adquiridas. Bueno, la enfermedad ocular tiroidea, digamos que no siempre podemos tomarlo como diagnóstico diferencial, ya que tienen mucha retracción de párpado y proptosis, con lo cual va a ser fácil el diagnóstico en estas situaciones, pero hay casos donde pueden haber situaciones donde no tenga tanta retracción de párpado o tanta proptosis, entonces ahí hay que tenerlo en cuenta. La miastenia ocular, la gran simuladora, siempre puede dar una situación parecida de una desviación vertical adquirida, sin embargo la tosis o el agotamiento en la mirada arriba o digamos, la fatigabilidad y la irregularidad en la diplopia y desviación nos va a orientar más hacia este diagnóstico. Las desviaciones Q son desviaciones verticales de origen otolítica y al revés que en la paresia del oblicuo superior, en lugar de haber exciclotorsión, hay una inciclotorsión. Cuando uno ve el fondo de ojo o cuando uno hace el test de Maddox, va a haber una inciclotorsión y esto es lo que nos va a diferenciar. Este un paciente que podía ser diagnosticado como una paresia con hiperfunción del oblicuo inferior del ojo izquierdo y sin embargo lo que tenía era un agrandamiento del recto inferior del ojo derecho que le impedía la elevación hacia el ojo derecho y por lo tanto era una pseudo hiperfunción del oblicuo inferior del ojo izquierdo cuando lo que tenía el paciente era una enfermedad ocular tiroidea con fibrosis y agrandamiento del recto inferior del ojo derecho. Acá tenemos el paciente que habíamos visto antes, desviación skew, un paciente que había dicho que había empezado con diplopia hace ya muchos años, había luego de una rotura del tímpano o una afección de oído interno que le producía un acúfeno permanente y a partir de ahí empezó a ver doble y esto sabemos que es una alteración a nivel vestibular del fascículo longitudinal medial, pero si bien se parece por la desviación vertical e inclusive por los tests, los 3 pasos del test de Parkes, va a dar, la diferencia es mirando el fondo de ojo y viendo que tienen una inciclotorsión en lugar de una exciclotorsión. ¿Cómo vamos a manejar una paresia o paciente que tenga visión doble? Bueno, en parecias traumáticas siempre en los traumatismos hay que esperar por lo menos 6 meses, porque muchas veces recuperan solos, aunque parezca que son pacientes que están muy incómodos y no queda otra que esperar. Tampoco damos prismas en esas situaciones porque generalmente pueden mejorar ya al cabo de 2 meses y el prisma en esas situaciones no va a poder ayudar. Ejercicios ortópticos en general, cuando es adquirido, no da tiempo a que el paciente aumente la amplitud de fusión vertical como para que deje de ver doble, pero es una situación a tener en cuenta a veces para poder indicar algún tratamiento al paciente que suele estar muy ansioso con su visión doble. Y la otra posibilidad de tratamiento es la cirugía que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuándo se opera un paciente? Bueno, cuando hay una diplopia que haya pasado mucho tiempo, sea de origen microvascular, sea de origen, que es más raro porque suelen andar bien en esos casos con la evolución espontánea, traumática o incluso congénita que se haya descompensado en algún momento de la vida y tengan visión doble, esos casos ya necesitan de una cirugía. ¿En qué consiste esta cirugía? Bueno, si le aparece el oblicuo superior, fortalecer ese oblicuo superior o debilitar el antagonista, o sea, el oblicuo inferior, o a veces, I/O, debilitar también el músculo yunta, que es el recto inferior contralateral. Músculo yunta porque el oblicuo superior lleva el ojo hacia abajo y el recto inferior contralateral trabaja junto con el oblicuo superior del otro ojo, llevando el ojo también para abajo. Entonces, generalmente cuando la desviación en posición primaria es muy importante, se debe operar más de un músculo, ya que con un músculo solo no nos va a alcanzar. ¿Cuáles son estos procedimientos? Bueno, el plegamiento o tacking del oblicuo superior, el procedimiento Arada-Ito, que actúa más que en la desviación ahí vertical, en la torsión, para mejorar la torsión del paciente. Lo más
clásico y lo más a veces predecible es retroceder el antagonista, que es el oblicuo inferior, que lo debilitamos así. Retroceder el recto inferior contralateral, esto se utiliza cuando tiene mucha desviación en posición primaria o cuando la desviación primaria es mayor en la mirada hacia abajo. Hoy la otra posibilidad es retroceder el recto superior del mismo ojo que está parético. Generalmente esto hace cuando se indica cuando está contracturado este recto superior, que lo que ocurre es que tiene una mayor desviación en la mirada hacia abajo y hacia la abducción, o sea, la infraabducción del ojo afectado, del ojo que está más alto o hipertrópico. Esta es una situación que no es tan común, pero también puede ocurrir. En ese caso tenemos que elegir ese músculo para operarlo. Este es un caso clínico, una chica que estaba ya de 6 años, sexo femenino, trisomía del 21, que tenían tortícolis permanentes, le habían dado parches, le habían estudiado con imágenes, kinesiología, oclusión, y la paciente con oclusión mejoraba, por supuesto, digamos, la posición de la cabeza, pero digamos que apenas le sacaban el parche, volvía a esa situación y estaba molesta con las lesiones a nivel del cuello. Lo que tenía esta paciente era un problema más que nada torsional, con un Bielchowski positivo y sin tener hiperfunciones de oblicuo inferior, con lo cual se decidió hacer una cirugía sobre la torsión, que es lo que se llama el procedimiento de Arada-Ito. El procedimiento de Arada-Ito, primero estamos haciendo un test que es para chequear. En ese resalto lo que estoy chequeando es que el oblicuo superior esté presente y no esté tan flojo. Se llama test de deducción forzada exagerada. Y en este test vemos la tensión del oblicuo superior. Entonces, el procedimiento de Arada-Ito lo que se hace es una disección del recto superior, principalmente a nivel temporal. La incisión es superotemporal. Y vamos a tomar el oblicuo superior, que se encuentra aproximadamente 4 milímetros por detrás de la inserción del recto superior. Estas son las fibras del oblicuo superior. Del lado temporal, vamos a suturarlas la parte anterior de las fibras, igual que como se sutura un músculo recto. Estamos utilizando acá sutura Vicryl 5 ceros. Y vamos a colocar esas fibras del oblicuo superior a 8 milímetros por detrás de la inserción del recto lateral. Vamos a tensionar esas fibras que son torsionales. La parte anterior de las fibras, digamos, del oblicuo superior, y le vamos a colocar más temporal e inferior, logrando que mejore la inciclotorsión de estos pacientes. Ven la distinta disposición que tiene ahora las fibras anteriores del oblicuo superior, y de esa manera mejoramos notablemente. Vemos la paciente al día siguiente que mejoró la posición de la cabeza. Otra cirugía que se utiliza es la retroceso o anteroposición. Depende, se llama retroceso cuando se coloca más atrás, anteroposición cuando se coloca más cerca de la inserción del recto inferior.
Y el retroceso cuando se coloca más lejos o más posterior a la inserción del recto inferior. Se toma el oblicuo superior luego de tener el ojo en supraaducción. Una vez que tomamos el oblicuo superior se lo diseca y se lo sutura, igual que cuando suturamos un músculo recto. Estamos suturando también acá con sutura Vicryl 5 ceros. Luego se desinserta. Se toma el oblicuo inferior. Perdón, se toma el recto inferior y se sutura, en este caso, aproximadamente a 2 milímetros por detrás del borde temporal del recto inferior. La inserción es inferotemporal, se cierra y queda los puntos de Vicryl 7 ceros de conjuntiva lejos de la córnea para que no intervengan. Esto es un procedimiento que se utiliza para reforzar el oblicuo superior, no debilitar el antagonista. Hacemos el test de pulsiones forzadas exageradas y vemos que no hay mayor resalto, con lo cual inferimos que acá el tendón del oblicuo superior está flojo, floppy tendon. Entonces lo que vamos a realizar es un plegamiento del oblicuo superior en lugar de elegir un debilitamiento del antagonista o del músculo yunga, que son las opciones que tenemos en estos casos. Vemos ahí las ciliares anteriores del recto superior. La incisión la vamos a hacer temporal a esas ciliares, porque la incisión para el oblicuo superior la estamos haciendo superotemporal, también descrita técnica por Marshall Parks. La segunda incisión la hacemos en la tenon, tomamos el recto superior con un gancho chico, luego tomamos el recto superior con un gancho más grande de Jameson. Steven se llama el gancho más pequeño, Jameson el gancho más grande, que tiene un bulbo ahí en la punta para evitar que se nos deslice. Disecamos todos los el septum intermuscular y los check ligaments del lado temporal. Vamos a ver bien ahí cómo se ve blanco nacarado las fibras del oblicuo superior, 4 milímetros por detrás de la inserción del recto superior. Tomamos el tendón acá del lado nasal al recto superior. Con un segundo gancho nos aseguramos que hayamos tomado todas las fibras. La complicación de cirugía de oblicuos más frecuente es no haber tomado todas las fibras. Una vez que las tomamos, para plegarlo tomamos un plegador o tacker, que es un instrumento que nos va a permitir medir cuánto vamos a plegar ese tendón, ya que tiene una regla que nos permite medir con exactitud cuántos milímetros estamos plegando. Y luego vamos a hacer una sutura, acá no de Vicryl, sino de marsilene, o sea, una sutura que no sea reabsorbible, pasando por debajo del tacker o del pliegue del pegador, y vamos a pasar hacia un lado y hacia otro, sabiendo
exactamente cuántos milímetros va a quedar plegado ese tendón. Van a ver que queda como un bump o un resalto ahí, después se puede temporal. Fíjense cómo queda el tendón plegado. Vamos a hacer después el test, donde ahí sí se nota que aumentó muchísimo el resalto con respecto a lo que era antes de realizar ese plegamiento. Y chequeamos también a ver si no nos pasamos con ese plegamiento y no queda una restricción en la mirada de arriba, haciendo el test de inducciones forzadas, sintiendo la tensión que con la pinza nos lleva el ojo hacia arriba. Luego hacemos el cierre de la conjuntiva y la incisión, tanto como en el oblicuo inferior, queda alejado del limbo, por lo tanto no va a haber mayores molestias en el postoperatorio. Vamos a hablar ahora de paresia del sexto nervio. A diferencia del cuarto nervio, la paresia congénita en el sexto nervio es muy raro, extremadamente raro. Es más común que haya, más que una paresia, una ausencia del sexto nervio, que se llama síndrome de Duane, donde es uno de los estrabismos donde realmente se puede ver la causa anatomopatológica, ya que han habido casos de neuropatología, gente que ha fallecido con síndrome de Duane, y se ha visto que realmente a nivel del bulbo no existe el sexto nervio. Distintas neuroimágenes que muestran lo mismo y generalmente en el síndrome de Duane, aparte de una limitación en la abducción, que es lo que realiza justamente el sexto nervio inervando el recto lateral, van a haber otros signos como retracción de párpado, upshoot o downshoot, y aumento de hendiduras. El síndrome de Meiggs también es una paresia del sexto, pero también es una paresia del séptimo par, donde hay una alteración en el cierre de los párpados y una limitación unilateral o bilateral de la abducción. En el sexto par sí es más común la adquirida, por lejos, ya que las otras entidades que vimos son congénitas y no son una verdadera paresia del sexto nervio, sino más bien una ausencia del mismo. Y entonces en la adquirida en la infancia tenemos que ver que existe la parálisis benigna recurrente viral, son pacientes que con signos prodrómicos virales o a veces no, tienen una paresia con limitación en la abducción que se le va a los pocos días en forma espontánea y a veces puede recurrir, por eso se llama recurrente viral. Pero también toda paresia del sexto en la infancia siempre hay que buscar signos de foco, ya que tumores intracraneales como el astrocitoma pueden ser causantes de esa paresia del sexto nervio. Por eso es tan importante en todo chico con una paresia examinar bien el fondo de ojo para descartar que no haya un edema de papila por hipertensión endocraniana. En el sexto nervio, el fascículo, ya que tiene un trayecto tan largo, puede dar distintas síndromes, digamos, neurológicos, aparte del sexto nervio con limitación de la abducción y esotropia. Ya sea las lesiones a nivel del espacio subaracnoideo, con distintos aneurismas o malformaciones, trauma, meningitis, o en su trayecto más anterior, más cerca de la órbita, en el seno cavernoso, donde se asocia a otros signos y síntomas neurológicos, como por ejemplo síndrome de Horner, que también lo hemos visto en el cuarto par. Por eso es tan importante en la paresia del sexto par siempre mirar las pupilas, siempre mirar la sensibilidad y chequear la sensibilidad a ambos lados para ver si no hay otro par craneal afectado. Entonces, cuando hay una paresia del sexto con un Horner, eso es localizador del seno cavernoso, donde una causa frecuente suele ser los meningiomas. Por lo tanto, cuando una paresia del sexo está acompañado de otro par craneal o una alteración simpática, siempre hay que realizar neuroimágenes y la evaluación neurológica. En general, cuando es más de los adquiridos, también es muy común la de origen diabético o hipertenso, que son parecias que van a ser autolimitadas o reversibles y que a las 8 semanas va a recuperar totalmente la motilidad ocular.
¿Cómo es el tratamiento? Así como vimos el tratamiento con cirugías de los oblicuos, acá el tratamiento suele ser, para simplificar, cuando la abducción está presente y llegas a la línea media o pasa un poco la línea media, a pesar de esa gran esotropia, uno puede hacer un retroceso del recto medio y una resección del recto lateral del mismo ojo. Cuando el músculo está muerto, para eso realizamos un test que se llama test de fuerzas generadas, donde llevamos el ojo a la aducción y luego tomamos el ojo con una pinza del lado temporal del limbo y le pedimos que mire hacia el lado ese, o sea, hacia la abducción. En el caso que no sintamos fuerza, decimos que es un músculo que, no tiene, un músculo que tiene muy poca fuerza. Pero en general, cuando no llega a la línea media, uno debe hacer transposiciones musculares y no retroceso-resección. Recordemos que no se pueden operar más de 2 músculos extraoculares debido a la isquemia del segmento anterior, con lo cual si uno le hizo un retroceso o resección de ese ojo parético y quedó hipocorregido, no vamos a poder realizar una transposición muscular, ya que no podemos operar más de 2 músculos. Cuando hablamos de transposiciones musculares, tomamos el recto superior y el recto inferior, ya sea en forma total o en forma parcial, y lo llevamos hacia el recto lateral, ya que los vectores van a permitir, así los vectores de fuerza, permitir que tengan mejor abducción. Entonces hay que elegir muy bien el procedimiento ya en la primera instancia, ya que una mala elección va a impedir que se pueda hacer una reoperación. Este es un caso clínico donde muestra una paciente de 64 años de edad, sexo femenino, que tuvo un trauma en órbita izquierda, diplopía, y lo operan estrabismo, pero persiste la visión doble. Ya tenía una cirugía, con lo cual no podíamos ahora hacer una transposición. Había sido derivada por una lesión en órbita que no tenía, y vemos que tiene acá en el ojo izquierdo una limitación de la abducción, mientras que el ojo derecho abduce bien, pero al ya ser operado no podíamos acá hacer una transposición, por lo cual tuvimos que volver a repetir el procedimiento y elegimos, ya que nos íbamos a probablemente quedar con hipocorrección, elegir operar también el ojo contralateral, realizando una FADEN del recto medio que impide, la FADEN lo que hace es impedir la abducción del recto medio del ojo derecho. Por lo tanto, vamos a lo que se dice machear el déficit de motilidad del ojo izquierdo, produciendo un déficit de la motilidad del ojo derecho para poder corregir así esta alteración. Fíjense que en la mirada a la izquierda, si bien no puede abducir el ojo izquierdo, tampoco puede aducir el ojo derecho, en ese caso corrigiendo bien la posición de los ojos en esa situación y quedando en ortotropia en posición mirada, de posición primaria de la mirada. Entonces, en conclusiones, en las parálisis oculomotoras hay que reconocer el manejo y el tratamiento, y en ocasiones hay que decirle a los pacientes que puede ser necesario operar el ojo no afectado.